Y a continuación vamos a resolver el siguiente ejemplo. Dice una onda electromagnética sinusoidal que contiene un campo magnético de amplitud 1.25 microteslas y longitud de onda de 432 nanómetros. Viaja en la dirección X a través del espacio vacío. ¿Cuál es la frecuencia de esta onda? ¿Verdad? Y ahí dice cuál es la amplitud del campo eléctrico asociado y escriba las ecuaciones para los campos eléctricos y magnéticos como funciones de X de T. Entonces, bueno, para la parte de la frecuencia tenemos que, como son ondas electromagnéticas, se mueven a la rapidez c, ¿verdad? En el vacío. Entonces tenemos la longitud de onda que es 432 nanómetros. Aquí sería 3 por 10 a la 8 sobre 432 por 10 a la menos 9. Y este sería la frecuencia. Entonces tendríamos 3 por 10 a la 8. Y aquí tendríamos 432 por 10 a la 9. Entonces da 6.94 por 10 a la 14. Bueno, de ahí le dice cuál es la amplitud del campo eléctrico asociado. Entonces ya nos dan la cuestión esta de la magnitud del campo. Entonces habíamos dicho de que la magnitud, la magnitud sí, del campo eléctrico es C veces la del campo magnético. Aquí sería 3 por 10 a la 8 y el otro sería 1.25 por 10 a la menos 6 para que queden unidades de, sería newtons sobre coulombs. Esa es la que nosotros vimos, las unidades. Entonces sería 3 por 10 a la 8. Hay otra, ¿verdad? Pero esa vamos a usar ahí. 1.25 por 10 a la menos 6, dice. Les da 375. Bueno, de ahí dice, escriba las ecuaciones, ¿verdad? Entonces para las ecuaciones, recuerden que la forma es en general así, E igual a E máximo, ¿verdad? Coseno de, dice en este caso que se mueve a través de la dirección X, ¿verdad? Entonces sería KX menos omega. Y el campo sería este, ¿verdad? Coseno de KX menos omega. Entonces de encontrar omega y encontrar K. K sería 2pi sobre lambda. Entonces sería 2pi sobre 432 por 10 a la menos 9. Y omega sería 2pi f, que sería 2pi por 694 por 10 a la 14. Bueno, este sería en unidades de radian segundo y el otro habíamos mencionado metro inverso. Entonces aquí tendríamos 2pi dividido por esto da 3, 6, 14, pongámosle 1.45 por 10 a la 7. ¿Verdad? Ese sería entonces el valor de K y el omega sería 2pi por F. Aquí iría multiplicando y aquí sería entonces por 10 a la 14. Les da 436 por 10 a la 15. Bueno, entonces ya con eso solo se sustituyen en lugar de K, ¿verdad? Y omega. Y el EM, recuerden que en este caso serían estos parámetros, ¿verdad? Aquí ya tendríamos el EM que sería 375 y ya nos daban entonces el campo magnético máximo que sería el 1.25 microtesla, ¿verdad? Bueno, ahora el siguiente dice, una onda electromagnética tiene un campo eléctrico dado por la ecuación esa. Nos preguntan en qué dirección viaja la onda y cuál es la longitud de onda y que escribamos la ecuación vectorial para el campo magnético. Entonces recuerden que la coordenada espacial nos dice dónde se propaga la onda. Entonces sería en el inciso A que sobre el eje Y, ¿verdad? Si el omega es negativo, es decir, como acá, sería entonces en el eje Y positivo. Si el omega es positivo, entonces diríamos en el eje Y negativo.
Ya con el inciso B, solo es de reconocer en la forma, ¿verdad? Que es coseno de kx menos omega t. Entonces, cuando nos dicen cuál es la longitud de onda, lo podemos asociar con k, que es 2pi sobre lambda. Entonces, la longitud de onda sería 2pi sobre k, ¿verdad? Entonces, k en este caso sería, bueno, pero aquí solo lo colocan en este caso, ¿verdad? Entonces vamos a tener que usar otra relación. Por ejemplo, nos dan omega, que es 2pi por f, y según la relación aquí es 12.65 por 10 a la 12. Ese es f, ¿verdad? Pero sabemos nosotros que c es igual a lambda f. Entonces si cambiamos f por c sobre lambda, aquí nos quedaría 2pi por c sobre lambda igual a 12.65 por 10 a la 12. Entonces, bueno, no se pudo con el número de onda, pero se puede entonces de esta manera. Entonces sería 2pi c entre 12.65 por 10 a la 12, ¿verdad? Entonces tendríamos 2pi por 3 por 10 a la 8 dividido entre 12.65 por 10 a la 12. Entonces, bueno, aquí sería 1.49 por 10 a la menos 4. Ya tendríamos la longitud de onda y nos piden entonces cuál es la ecuación vectorial. Ya nos dan omega de la ecuación del campo, ¿verdad? Entonces nos faltaría, por ejemplo, k, pero k lo habíamos definido como 2pi sobre lambda. Entonces tendríamos que este resultado lo vamos a dividir por esto. Da 42.169.03. Ya me olvidó, 42.169. Bueno, este sería metro inverso, ¿no? Ok, y eso lo ocupamos para la ecuación, ¿no? Entonces, en este caso tenemos que, nos dicen, escriba la ecuación vectorial. Miren aquí, por ejemplo, para que el producto cruz de X, yo no sé en este caso qué producto cruz vamos a colocar, pero es decir, sé que K es el asociado con E, ¿verdad? Y este sería con la dirección de la propagación, le vamos a poner así. Este sería E cruz el campo magnético, ¿verdad? De esa manera vamos a saber bueno, aquí es para que siga la notación, sería Z unitaria. Entonces, para que dé X, creo que podríamos hacer en este caso Y cruz Z sería. Y cruz Z en este caso sería la dirección de, bueno, el producto quedaría X unitario, ¿no? Entonces tendríamos de que para que se dé esto, ¿verdad? Tendría que estar entonces el campo magnético en la dirección en este caso. No, perdón, estoy mal. Yo le estoy poniendo X, pero es Y, habíamos dicho Y. Sí, estoy mal yo. Entonces aquí sería, tiene que dar Y unitario el resultado. Entonces X cruz Y, no, Y cruz Z sería entonces. No, perdón, Z cruz X. Z cruz X da Y. Y unitario. Entonces este tendría que estar en X. Ok, estaríamos diciendo de que el campo magnético, es decir, al final, si lo escribimos como vectores, ya tenemos la magnitud y todo eso, ¿verdad? Que sería EM coseno de KY menos omega t en la dirección entonces Z unitario. Y el otro sería este, que sería la magnitud coseno de KY menos omega t en X unitario. Solo faltaría la magnitud del campo, ¿verdad? Ya tenemos K, ya tenemos omega, solo falta entonces el B sub M, pero las magnitudes entonces se usa esta relación.
Pues tendríamos 3 por 10 a la 5 dividido por 3 por 10 a la 8. Aquí parece que es 10 a la menos 3, miren. Teslas. Sería el BM, miren. Y ahí solo es de sustituir y ya tendríamos la ecuación vectorial para lo que es el campo magnético. Bueno, en este tenemos una onda electromagnética, tiene un campo eléctrico dado por la ecuación esa. Y nos preguntan en qué dirección viaja la onda, cuál es la frecuencia F de la onda y la ecuación vectorial para él. Entonces tenemos en este caso que la variable que aparece aquí es X, entonces viaja en el eje X, solo que como este sale positivo, sería entonces en menos X, ¿verdad? En lugar de X positivo. De ahí pues la parte de la frecuencia ya nos dan, no, el omega no lo dan, pero sí dan el K, miren, el K sería 1,38 por 10 a la 4 y en este caso entonces sería usando esta relación 2pi sobre lambda. Como piden la frecuencia, entonces vamos a hacer esto. Tendríamos que C es igual a lambda F, entonces C por la F, así miren, ya haciendo el álgebra, quedaría entonces como la frecuencia. Entonces K por C entre 2pi sería la frecuencia. Bueno, entonces estamos hablando en este caso que sería 1,38 por 10 a la 4. 1,38 por 10 a la 4 por C habíamos dicho, ¿verdad? 3 por 10 a la 8 entre 2pi parece que era. Bueno, entonces tenemos 6,59 por 10 a la 11. Entonces ahora dice la ecuación vectorial, ¿verdad? Entonces miren que en este caso estamos diciendo de que en menos X unitario se propaga la onda. Aquí sería la dirección del campo eléctrico, pongámosle así si quieren. Y sabemos que el otro debería estar entonces en la dirección negativo Y unitario. La pregunta es qué producto cruz da esta parte, ¿va? Entonces miren que si uno escribe Y cruz Z, esto da X. Pero si tenemos Z cruz Y, da negativo X por las reglas del producto cruz, ¿verdad? Entonces la dirección de este sería entonces, ¿cuál decíamos? Z, ¿va? Z unitario. Entonces debería ser Z unitario para que dé pues esta relación, ¿va? Solo déjenme ver, sería Y cruz Z da X, ¿verdad? Entonces aquí tendríamos, bueno, negativo Z sería, ¿va? Debería ser negativo Z porque para que dé positivo y por el Z cruz Y de negativo, ¿no? Entonces, bueno, debería ser en menos Z unitario. Entonces, para escribir la ecuación, ocupamos la magnitud, ¿verdad? Entonces, decíamos que se daba esta relación. Entonces, ya nos dan la del campo magnético. Entonces, sería 3 por 10 a la 8 por 8,25 por 10 a la menos 9. Y aquí ya tenemos en newton sobre coulombs. Bueno, 3 por 10 a la 8 por 8,25 por 10 a la menos 9. 2,475. Bueno, esa es la magnitud, ¿va? Ya tenemos en este caso el valor de K, solo falta el omega. Entonces el omega sería 2pi por F. Y omega nos da entonces, ya teníamos el valor de F, que es este número, ¿verdad? Le vamos a poner 2pi por esto, por 10 a la 11. Solo que Bueno, entonces decía de que lo voy a redondear a 6,59 creo que era. Y da 4,14 por 10 a la 12. Entonces vamos a hacer eso.
Ok, entonces aquí es 414 por 10 a la 12. Y esto sería entonces en radianes, ¿verdad? Sobre segundo. Y pues ya tendríamos en este caso el omega, ya nos dan el K. Y recuerden que es de la forma coseno de kx más omega t. Y la magnitud sería 2.475, ¿verdad? Solo una aclaración aquí, miren, cuando en algún momento se le pide el valor del campo eléctrico o magnético en algún momento y posición en específico, ¿verdad? Esto debe estar, o sea, la calculadora debe estar configurada en radianes. O sea, cuando usamos el 2pi en operaciones donde no están involucradas funciones trigonométricas, no importa si está en radianes o en grados, ¿verdad? Pero si lo usan ya para evaluar, este coseno sí debe estar en radianes. Y recalco aquí también de que en esta calculadora que yo estoy trabajando está en español. En las calculadoras físicas, ¿verdad? No pasa eso, están en inglés. Bueno, ese sería el resultado.